Buen día con todos. Vamos a dar inicio al panel 1, el panel Redes Regionales y Red Dorsal, maximizando su impacto en el desarrollo digital del país. Voy a dar invitación a que pasen a la mesa, por favor, el señor Carlos Guamán, director ejecutivo de DN, el señor Cristian Che, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de GILAD Perú, el señor Carlos Sotelo, presidente de la Mesa de Conectividad de Banda Ancha del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú. Y me parece que está llegando también el señor Carlos Sotelo, y también va a estar en la mesa el representante de Pronatel, me informan que es el economista Guillermo Bustamante, de la Dirección de Operaciones. ¿Okay? Vamos a esperarlo mientras que estén ya llegando. Bienvenidos. Quisiera iniciar saludando la iniciativa del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la PUC y la sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones por la organización de este evento que permite reunir la academia, la empresa, autoridades del sector, que conforman una espléndida oportunidad para poder compartir experiencias y generar conocimientos en temas relevantes del sector. En este caso, en este evento denominado Conexión Perú, vamos a poner en discusión el tema de la reducción de la brecha digital y cómo se puede construir un país más inclusivo, equitativo y con mayores oportunidades para todos. Como les dije al inicio, el tema de la mesa va a ser las redes regionales y Red Dorsal, maximizando su impacto en el desarrollo digital del país. Les comento un poco cómo vamos a distribuir este primer panel. Vamos a tener una primera presentación a cargo de quien les habla. Voy a dar una introducción en el tema. De ahí seguirá el señor Carlos Guamán, quien va a dar una presentación del contexto y temas específicos. Y de ahí vamos a tener 45 minutos en los cuales nuestros panelistas van a responder algunas preguntas de interés que tenemos ya presentadas. ¿Okay? Bueno, quisiera arrancar por el tema de la red dorsal, haciendo un poco, poner en palestra algunas fechas o datos interesantes. Tenemos que todo nace en el año 2012 con la ley 2994, ley de banda ancha, en la que se pone necesidad pública y de interés nacional la construcción de esta red dorsal de fibra óptica que integre a todas las capitales del país, ¿no es cierto? Año posterior se reglamenta esta ley y se añade que la red dorsal va a ser a titularidad del Estado y la operación va a estar a cargo de uno o más operadores neutros. Y se podrá utilizar la infraestructura existente de otros sectores, como principalmente es el sector de energía, ¿no? En junio del 2014 se firma, digamos, el contrato con la empresa Azteca para la construcción y operación de la red dorsal. En 2016, esta red ya en operación recibe a su primer cliente, la empresa Vitel, y en el año 2021, después de, digamos, sucesos, características, son temas de análisis de esa mesa, se resuelve el contrato con la empresa Azteca, ¿no? El Estado resuelve el contrato con la empresa Azteca. Hay algunos puntos de repente para ir identificando ahí en el camino de la operación en sí de esta red. Se determinó en el año 2020 una subutilización de la red. Estamos hablando del 3.2% de la capacidad, baja cantidad de usuarios que tenía en ese momento. El ingreso percibido era el 7.7% del total de la operación y mantenimiento de la red. Y la demanda de los usuarios a ese momento, en la foto del 2020, era de 16.10 gigabits por segundo, era lo que se usaba. Y, digamos, el modelo económico con que nace la red era de 241 gigabits por segundo, ¿no? Se está utilizando poco, la verdad, ¿no? Actualmente, la red en operación está a cargo de Pronatel. Hay un concurso, digamos, en proceso para determinar un nuevo operador que va a ser quien haga la operación de esta red. Y, digamos, ya poniendo los temas de reflexión, podría ser como primer punto, y vamos a discutirlo de repente en la mesa más a fondo, la flexibilidad tarifaria, ¿no?
en qué momento pudo haberse aplicado, el establecimiento de ámbitos de acción particulares para la zona geográfica de la red, es decir, por ejemplo, donde iba a estar la zona de influencia de la red, posiblemente otros operadores debieron haber tenido un stopper de acceso en esa zona, ¿no es cierto?, para la construcción de su infraestructura. Otro tema era la implementación de la red NACE, que quedó también pendiente. Y otro tema era la asociación, digamos, no solamente del transporte, sino también del acceso a Internet, ¿no? Ya para que sean transporte y acceso a Internet como tema para la red Dorsal. Para pasar ya al segundo tema, es las redes regionales. Estamos hablando de una red que nace, la red regional nace como transporte regional de fibra óptica para llegar a todas las capitales de distrito y una red de acceso inalámbrico. Estamos hablando de a nivel nacional 23 proyectos regionales en total, con aproximadamente 31 kilómetros de despliegue, 31.000 kilómetros de despliegue de fibra óptica. Proyectos regionales que están planeados conectar a 1.500 capitales de distritos, y el objetivo era incrementar y mejorar los servicios de telecomunicaciones, en particular el acceso a banda ancha. Temas pendientes también en el tema de las redes regionales. A la fecha se tienen redes regionales en proceso de ejecución, ¿no? Todavía están implementándose. Y también redes regionales en evaluación del modelo contractual, ¿no? Todavía no se culmina toda esa etapa de implementación de las redes regionales, ¿no? Con este preámbulo de estos dos temas, tanto de la red dorsal como de las redes regionales, quisiera comenzar mencionando cuál es el objetivo de este panel. Este panel se enfoca en optimizar el modelo de las redes regionales y de la red dorsal, analizando estrategias para maximizar el valor y significativa de sus inversiones estatales. Es objetivo también de este panel fortalecer la sostenibilidad y cerrar las brechas en áreas remotas, asegurando un acceso más equitativo al Internet y sus beneficios. Esos son los objetivos del panel que vamos a perseguir los próximos minutos, ¿okay? Como le comenté, ahora sigue la presentación más de tema del contexto y cifras específicas del señor Carlos Guamán, a quien damos la bienvenida. ¿Van a proyectar? Eso de decir siguiente, por favor. Bien, buen día con todos. Un agradecimiento a Conexión Perú por la invitación. En efecto, nos convoca un tema que en el país ya tenemos como agenda pública del sector telecomunicaciones unos buenos años. Tranquilamente podríamos remitirnos al 2014, que es donde empezó la instalación de la red, pero en realidad podríamos retrotraernos hasta el 2013, 2011 e incluso hasta el 2005, que fue donde por primera vez en la agenda digital del país apareció la identificación de la necesidad de una red que permita mejorar las condiciones de conectividad a nivel nacional. Por supuesto, un contexto absolutamente distinto a lo que tenemos hoy. Entonces, precisamente, no vale la pena un repaso de lo acontecido entre el 2014, cuando empezó la instalación, y hoy, sino vamos a ver dónde estamos hoy y qué podemos trazar hacia adelante. Nada más un recuerdo de que el modelo dorsal se compone de tres partes. Es decir, muchas veces hablamos o enfatizamos en el debate la problemática de la red dorsal, pero la red dorsal no es un componente aislado, forma parte de un modelo.
que incluye además a las redes regionales, tanto en sus tramos de transporte como en sus tramos de acceso. Entonces, invitamos para empezar a que las reflexiones o la discusión, el intercambio de ideas gire en torno a el modelo dorsal y no solo a la red dorsal, tomando en cuenta que si nos remitimos a los montos comprometidos por el Estado para que estos tramos de las redes existan, mucho más fondos, mucho más recursos han sido asignados al conjunto de la red de transporte y redes de acceso que a la red dorsal, como bien todos sabemos. Dicho esto, ¿dónde estamos hoy? ¿O le faltan pilas o algo? ¿Dónde estamos hoy? Bien, eh, tenemos un repaso de la historia muy sucinto, desde el 2014 hasta lo que tenemos hoy día, e incluso nos proyectamos hacia adelante. Quisiera proponerles que empecemos de mirar no de izquierda a derecha, sino de abajo hacia arriba. Es decir, el primer punto es el operador dorsal temporal. Como bien todos sabemos, en el año 2021 fue declarada la caducidad del contrato con el operador dorsal que inició este proyecto en el año 2014 y más allá de que la normativa de asociaciones público-privadas contemplara un plazo de 6 meses para elegir a quien vaya a tomar la posta, lo que ocurrió en la práctica es que los tiempos pasaron de manera bastante acelerada y Pronatel, debido a que un marco normativo así lo permitía, tomó esta operación temporal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el diciembre de 2021, una vez que ya ocurrió esta transferencia, hemos tenido en los últimos años hasta 4 procesos fallidos para que no sea Pronatel el operador dorsal temporal, sino que sea un operador privado especializado en la operación de redes. Han habido 4 procesos fallidos y en este momento estamos empezando un 5.º proceso. Estamos en septiembre del 2024 y lo que tendría que ocurrir es que a partir de enero del 2025 haya un operador dorsal temporal en la forma de un operador privado. Sin embargo, en el escenario encontramos un entorno de que las tarifas, aspecto que siempre ha sido motivo de inquietud, ya no se encuentran en el orden del $23 que conocemos desde un principio, sino ya existe una modalidad de tarifa cero para entidades del Estado y además una tabla de precios donde para buena parte de los casos se aplica una tarifa de $1. Es decir, estamos hablando de un escenario en el cual de $23 hemos pasado de tarifa cero y tarifa 1, por decirlo de una manera. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy día y vamos a ver cuáles son las implicancias de cara al proceso que debiera empezar pronto para seleccionar un operador dorsal temporal como operador privado. En el segundo punto, un poco más arriba, vemos a los operadores regionales. ¿Qué está pasando allí? Lo que está ocurriendo es que no existe claridad sobre cómo va a ocurrir la transferencia de la operación de las redes de transporte regionales, que en un principio fueron construidas por los operadores regionales que en cada caso fueron adjudicados, decía que sea transferido a un operador de transporte que ya las tome de manera definitiva. Lo que ha ocurrido es, además de un retraso en cada uno de los procesos de recepción de la red de transporte, es que luego no ha habido precisamente esa claridad. En algunos casos han ocurrido contratos de gestión, pero que a su vez también ya están excediendo a la fecha de largo el plazo originalmente contemplado. De manera tal que esa falta de claridad afecta la sostenibilidad del modelo dorsal en su conjunto. Y tercero, lo que está un poco más arriba, ya es ver en perspectiva, a partir de este par de consideraciones previas, qué podemos pensar de cara hacia adelante. Recordemos que hace un poco más de un año hubo una norma que, en vista de que la realidad imponía, de que la operación dorsal temporal tenía que extenderse más allá de los 3 años contemplados en el contrato del operador dorsal y también en el marco general de asociaciones público-privadas, este plazo fue extendido hasta enero del 2028. Entonces,
En este instante tenemos que Proinversión recibió el encargo hace pocas semanas o pocos meses del MTC para que desarrolle un estudio más, que se va a sumar a los estudios previos de los CIPTEL, a los estudios del Banco Mundial, los estudios del propio MTC de hace un par de años. Va a haber un nuevo estudio. ¿Qué va a decir este estudio? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué puede plantear de nuevo? Es decir, ¿qué puede plantear de diferente? Tendría que ser diferente a lo que los estudios previos plantean por la sencilla razón de que prácticamente ninguna de las recomendaciones planteadas en dichos informes han sido implementadas. O en todo caso, no han sido implementadas de manera completa. Porque podríamos pensar que la modificación tarifaria de hace unos meses se relaciona con la propuesta de flexibilidad tarifaria planteada por el OCIPTEL, pero en realidad no tanto por unas consideraciones que en un momento mencionaremos. De manera que ese es el escenario. Cada uno de los aspectos de la problemática actual encierra desafíos bastante serios que deben ser abordados, insistimos, de manera integral. Entonces, siendo esto así, la agenda, a nuestro entender, se descompone en, primero, acelerar la selección del operador dorsal temporal, que sea un operador especializado, que sea alguien dedicado a la gestión y comercialización de redes. Segundo, resolver la situación actual de los operadores de transporte regionales, de las redes de transporte regional. Y tercero, sobre la base de un terreno mucho mejor afirmado en estos dos puntos previos, definir un nuevo modelo dorsal. Bien, ¿por qué han existido 4 procesos de selección del operador dorsal temporal fallidos? Y que han sido sucesivos, ¿no?, en estos últimos años. Primero, bueno, no podemos pasar por alto que el país ha estado envuelto en un entorno de inestabilidad política que no corresponde al sector telecomunicaciones, sino va mucho más allá, ¿no? Y que por supuesto escapa al propósito de nuestros comentarios. Pero el punto importante es que eso ha tenido una irradiación en el sector, naturalmente que sí, en concreto en una inestabilidad institucional de Pronatel, y subrayamos institucional porque sin duda el equipo que tiene Pronatel históricamente está muy especializado, pero muy especializado ¿en qué? En formular, en supervisar, en fiscalizar proyectos, no en operarlos, ¿no? Pero en concreto, ¿qué ha pasado? Que tenemos que entre el año 2021, septiembre, a septiembre del 2023, es decir, en 24 meses, Pronatel tuvo 6 directores ejecutivos. Eso es algo que crea una dificultad para ejecutar políticas de manera eficiente, de manera ágil, de manera eficaz. Tercero, dimensionamiento de riesgos. Es decir, la contratación con el Estado de por sí, más allá de los componentes operativos que una red puede tener, más aún una red de 13.000 kilómetros, la más grande del país, hay una serie de elementos adicionales vinculados con el componente legal, vinculados con el componente de la contratación con el Estado que de por sí encierra ciertos riesgos que habría que ver si es que han sido debidamente dimensionados por el Pronatel. Y un último punto, valorización de las contingencias heredadas, es decir, Pronatel ha sido un operador dorsal, en la práctica no tiene un título habilitante, pero ha sido un operador dorsal, ha sido forzado por las circunstancias a ejecutar una actividad para la cual no nació, ¿no? Y por lo tanto podrían haber una serie de contingencias operativas que el operador dorsal temporal que vaya a ser elegido va a asumir. De manera que todo esto puede haber estado influyendo en que hasta ahora los procesos que han ido dándose no hayan llegado a buen puerto. Entonces, ¿por qué, siendo esto así, urge que haya un operador dorsal temporal ya seleccionado? La razón la podemos sintetizar en un renglón. Pronatel no es un operador de telecomunicaciones. Entonces, a nivel de aspectos de forma, lo que esto significa es que no tiene, por ejemplo, un título habilitante. Al no tener un título habilitante, el regulador de las telecomunicaciones, que es el OCIPTEL, no puede realizar ninguna labor de supervisión, de fiscalización, etcétera, sobre los servicios brindados por el operador dorsal Pronatel, el operador de facto Pronatel, ¿no?, a los diversos clientes con los que cuenta esta red. Eso a nivel de forma, es una formalidad, pero que tiene implicancias prácticas. Y a nivel de fondo, tenemos que Pronatel es muy reconocido aquí en el Perú y fuera de Perú como una institución, como una experticia distintiva en la formulación, supervisión y fiscalización de proyectos.
no en su operación. Y menos aún una operación que tiene la envergadura que mencionamos hace un momento. Es la red más grande del país, ya con los 13.000 kilómetros. Imaginémonos más aún con los 40.000 kilómetros que significaría si se le suma la red de transporte, ¿no? Entonces, y comercializar y operar una red de esa envergadura requiere, como es bastante evidente, mucha experticia, ¿no? Y que si esa experticia no existe, como en cualquier otro servicio que uno pueda pensar ocurre, si es que uno no cuenta con la experticia, lo más probable es que el uso de los recursos sea absolutamente ineficiente y por lo tanto uno termine dilapidando los escasos recursos del Estado. Por estas consideraciones, planteamos un sentido de urgencia extrema en que exista ya un proceso de selección que culmine de manera eficaz en elegir un operador especializado en la operación y comercialización de servicios de conectividad nacional, por favor. Dicho esto, ¿qué recibirá este nuevo operador dorsal temporal? Tenemos que, según información provista por Pronatel, ha habido un crecimiento importante en el número de clientes de la red dorsal. Han pasado de 20 a 40, es decir, se ha duplicado, ha crecido 100%. Y más aún, la capacidad contratada ha crecido incluso por encima del doble, de alrededor de 30 a alrededor de 70 gigabits por segundo. Entonces, había un crecimiento fuerte en los volúmenes contratados. Sin embargo, tenemos, como mencionamos hace un momento, que desde hace un par de años, en el caso de la tarifa 0, y desde hace un año en el caso de la tarifa 1, por decirlo así, ya están en operación, ya están en vigencia, quiero decir, ¿no? Entonces, si uno realiza la combinación del impacto, por un lado, del crecimiento en el volumen, pero por otro lado, en la caída de las ventas, que es evidente, entonces vemos cuál es el balance neto. En un momento vamos a ver una estimación de cuánto podría ser ese balance neto, pero en todo caso, en síntesis, una drástica caída en los ingresos orgánicos que recibe el operador dorsal. Y por el lado de costos, lo que tenemos es que de por sí tiene un sobredimensionamiento, que es aún más visible en aquellas zonas del país donde se encuentra con otros operadores que ofrecen un servicio equivalente. Es decir, se encuentra en una desventaja competitiva, por lo cual uno tendría que plantearse qué sentido tiene que la red dorsal llegue a zonas donde se encuentra con competidores, donde existe competencia, ¿no? Pero el punto es que este sobredimensionamiento se traduce en sobrecostos operativos, más allá de los riesgos operativos asociados a lo que mencionamos hace un rato, las contingencias heredadas, ¿no? Entonces, tenemos en buena cuenta que el operador dorsal temporal respecto a la situación previa va a tener menores ingresos y va a tener mayores costos. Eso podemos graficarlo por el lado de los ingresos de esta manera. Por supuesto, las cifras que aparecen aquí como resultado de ingresos a la derecha no tienen que ser matemáticamente exactos, pero nos da una referencia, ¿no? Lo que tenemos es que las ventas medidas en capacidad están creciendo en el orden de 2.4 veces. Sin embargo, el precio está cayendo a una décima parte, 0.1, de $23 que estábamos antes, a un promedio más o menos de 3. ¿Por qué decimos un promedio de 3? Porque en este momento tenemos en vigencia 5 tarifas. Las 4 que aparecen en la tabla de tarifas aprobadas el año pasado en noviembre, más la tarifa 0. O sea, 5 tipos de tarifa. Si por simplicidad, en ausencia de información, asumimos una distribución alícuota entre los clientes, 20% cada uno, el promedio da más o menos $3. Entonces la tarifa está cayendo de 23 a 3 o un poco menos de 3, o sea, casi la décima parte. Entonces tenemos que los volúmenes crecen en 2.4 veces, pero los precios caen al 0,1 veces, tenemos que los ingresos caen a la tercera parte. Por eso decimos ahí a la derecha 0.3, es decir, entre 60 y 70% de caída en los ingresos. Eso naturalmente tiene que ser cubierto, tiene que ser reconocido al momento de plantear los términos en que el nuevo operador dorsal temporal vaya a asumir esta operación. Muy bien, ahora pasamos a comentar sobre las redes regionales, las redes de transporte regionales. Aquí ponemos algunos ejemplos. Como bien sabemos, el país tiene 24 regiones, de las cuales las 3 regiones de la selva nunca han tenido, no entraron en el modelo, pues tenemos 21,
y además hubo otras 3 que corresponden a Cajamarca, Piura y Tumbes, que por razones ya bastante conocidas tuvieron una caducidad temprana. Entonces nos quedamos con 18 redes regionales que fueron asignadas en proceso de adjudicación en 4 bloques. Acá tenemos un ejemplo para cada uno de los 4 bloques. Más allá de entrar en cada detalle, lo que sí vale la pena mencionar es cuáles son los grandes hitos a lo largo del camino. Un primer hito es que una vez que la instalación fue concluida, cada operador regional debía quedarse por un tiempo de operación provisional. Un periodo de operación provisional que fluctúa entre 10 y 18 meses o 24 inclusive, ¿no? Pero una vez que eso ocurría, vencido ese plazo, tendría que haberlo entregado a un operador de transporte regional definitivo seleccionado por la autoridad. Lo que tenemos aquí es que primero ese momento de inicio de la operación provisional sufrió un retraso. En cada caso un número de meses diferente, pero bastante significativo en general. Una vez que la operación provisional empieza, luego tenemos que este periodo concluye, porque también había un plazo establecido en cada uno de los contratos, y se da una continuidad, pero esta continuidad no es reconocida por la autoridad, ¿no? Entonces, y esos meses de operación adicionales esperaron hasta el escenario que ocurre en el caso de las redes de bloque 1 y bloque 2, o sea, aquellas que fueron asignadas en primer lugar, para que hubiera un contrato de gestión mientras la autoridad elegía un operador de transporte regional definitivo. Estos contratos de gestión también tenían un plazo determinado, pero luego de eso no ha ocurrido la selección de un operador de transporte regional definitivo. En buena cuenta, si miramos abajo, tenemos que en promedio el número de meses que han existido de no reconocidos respecto al número de meses que han pasado desde la fecha del contrato hasta hoy, está en el orden del 50%, la mitad. La mitad del tiempo no ha sido reconocido. ¿Qué significa esto? Que cada operador regional ha asumido un sobrecosto que no está debidamente reconocido. Entonces, esto por supuesto que es aquel aspecto que nos referíamos en su momento con los riesgos. Imaginémonos cualquiera de nosotros que de pronto firma un contrato y algo que iba a durar determinado plazo con compromisos en que uno opere algún recurso, resulta que eso se amplía en el tiempo, se termina duplicando en el tiempo. Por eso mencionamos que en la vida no hay lonche gratis, es decir, todo cuesta, la cuestión es quién asume eso y cuáles son los incentivos para que estos compromisos sean repartidos y distribuidos de manera eficiente. ¿Qué sentido tiene plantear un modelo en el cual resulta que los tiempos se duplican? Entonces, esto genera también un sentido de urgencia para aclarar el escenario de la operación de las redes regionales. Finalmente, en ese marco, es decir, en el caso de un sentido de urgencia para seleccionar un operador dorsal temporal definitivo, privado, quiero decir especializado, y resolver la falta, o sea, la incertidumbre latente en las redes regionales, sobre ese marco, ¿qué tenemos para la red dorsal? Repasando los informes sucesivos que hemos tenido durante los últimos 7 años, tenemos que progresivamente se plantean modelos que acercan al operador dorsal a un operador absolutamente privado. Es decir, recordemos que la red dorsal es una asociación público-privada, pero ustedes notarán que prácticamente en la última propuesta se convierte en un operador privado. Ya no es un APP, sino es simplemente una P de privado. Entonces, que además recibe un subsidio para competir contra otros operadores privados. ¿Qué sentido tiene eso respecto a la raíz de por qué nació todo esto? ¿No? Si nos remitimos a lo que mencionamos hace un rato, al Plan Nacional de Banda Ancha, a la Agenda Digital 2.0 del 2011 o incluso el 2005, la Agenda Digital, lo que tenemos hoy como este modelo del 2022 no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, tenemos al frente un modelo con un operador privado con subsidio para gestionar 40.000 kilómetros en zonas competidas y no competidas. Eso tiene un nivel de eficiencia absolutamente discutible y lo que nosotros consideramos es que eso dilapidaría los recursos del Estado. ¿Vale?
Entonces, tenemos dos alternativas de integración para buscar estas eficiencias, ¿no? Eso también está tomado de los diversos estudios que han habido, que mencionamos hace un momento. Una alternativa 1, que pareciera es la que está presente en algunos de los informes publicados por el MTC, contempla la integración de la red dorsal con la red de transporte regional, donde la ventaja, que es, digamos, expresada, es que esto evita una duplicación del precio. En un contexto donde tanto el precio de la red dorsal como la red de transporte regional eran cada uno más de $20, como bien recordaremos, ¿no? Entonces, esa fortaleza sigue siendo tal en un momento en el cual la red dorsal ya tiene una tarifa de $1 o de 0, o más aún cuando esa tarifa de 0 o 1 no incluye el tramo del acceso a Internet, ¿no? Es algo que vale la pena plantearse como interrogante. ¿Qué es, en cambio, lo que tiene como debilidad? Es que vamos a tener un operador que de pronto tiene la realidad que hoy estamos viendo, gestionando 13.000 kilómetros, y de pronto va a gestionar ya no 13.000, sino 40.000 kilómetros. En realidad no es muy difícil imaginar que así como la red se multiplicaría por 3, los grandes fuentes de ineficiencia se multiplicarían por 3 también. La alternativa 2, ¿en qué consiste? En pensar en una integración, sí, pero ya no entre la red dorsal y la red de transporte, sino entre la red de transporte regional con la red de acceso regional. Entonces, ¿cuál es el principal punto? Bueno, para empezar, también aquí tenemos una situación en la que evitamos la duplicidad de precios, pero además tenemos componente de sinergia operativa mayor que el caso entre la red dorsal y la red de transporte regional, ¿no? Y lo que uno podría pensar como punto en contra es que si es que nos enfocamos en eso, entonces descuidamos a la red dorsal. Bueno, en realidad ahí nos remitimos al interrogante, ¿por qué todo el tiempo el debate gira en torno a cómo salvar a la red dorsal? Si es que, como hemos mencionado en la lámina inicial, debiéramos ver la situación actual como de forma holística, de forma integrada, con sus diversos componentes. Por eso es que decimos aquí que si en la red dorsal planteamos la escisión de las zonas competidas, eso ya resolvería este potencial punto de discusión, ¿no? Entonces, para concluir, esa es la lámina, por favor, entonces, acá solamente quería dar un mensaje final en esta lámina, lo que está en el recuadro de color verde, es decir, el estudio de preinversión que hoy día está empezando debiera tener este tipo de consideraciones, es decir, una mirada integral para plantear alternativas que vayan más allá de lo que los estudios previos plantearon en su momento y ninguna de cuyas propuestas han sido hasta ahora implementadas. Ahora sí. Muy bien, entonces en síntesis, ¿qué tenemos? Para el operador dorsal temporal, un sentido de urgencia con plazos apretados. Hoy día estamos en septiembre del 2024, pareciera que enero del 2028, que es la fecha definitiva, estuviera lejos, pero en realidad no es así, porque si consideramos que el estudio de preinversión va a durar un año, que luego la implementación normativa necesaria para que la adjudicación ocurra tomará, digamos, otro año, y el concurso respectivo toma otro año, y la firma del contrato toma unos cuantos meses, estamos con los tiempos apretados en realidad, ¿no? Y además con un reconocimiento del nuevo escenario de ingresos y costos que mencionamos láminas atrás. En el caso de los operadores regionales, tenemos plazos extensos, no diremos sin contrato, pero sí sin reconocimiento de la autoridad. Ya hemos visto que el orden de magnitud es el doble del tiempo y no existe claridad sobre el proceso de selección de los operadores de transporte regionales definitivos. Y finalmente, en el modelo dorsal, más que una afirmación, preferimos un par de interrogantes, ¿no? ¿Tiene sentido una propuesta de valor que es igual, es decir, transporte nacional con tales características de servicio y con tales planes tarifarios para dos mercados que son absolutamente diferentes, zonas competidas por un lado y zonas no competidas por el otro, donde además, conforme pasa el tiempo, cada vez más zonas no competidas empiezan a ser zonas competidas? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido vender un mismo producto a dos segmentos de mercado diferentes? Y por último, ¿por qué asumir que la integración bajo la alternativa 1 que mostramos hace un rato es intrínsecamente superior a la alternativa 2? ¿Por qué no, más bien, ya que va a haber un estudio, y un estudio que debiera ser multiactoral, donde convoque a todos quienes de una u otra forma son afectados por el modelo dorsal, no pueden contemplar también esa evaluación objetiva de ambas alternativas?
Con eso nos quedamos y, bueno, gracias por su atención. Muchas gracias al economista Carlos Guamán por presentar datos adicionales para comprender más este contexto, también presentarnos modelos alternativos desde la visión de DN Consultores. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la parte ya más de interacción entre nuestros panelistas. Vamos a hacer unas preguntas para poder escuchar su punto de vista e empezar a intercambiar ideas. ¿Okay? Quisiera iniciar esta pregunta y también damos la bienvenida al señor Carlos Sotelo, que también se ha integrado ahora al panel. Pregunta número 1 para dar inicio. ¿Qué alternativas, también de las presentadas por Carlos minutos antes, ofrece la integración más eficiente y sostenible de las redes? ¿Y qué factores deben considerarse para maximizar su efectividad a largo plazo? ¿Okay? Esa sería la primera pregunta. Quisiera iniciar por el lado de Cristian. Por favor, Cristian. Te doy. Gracias, Raúl. Buenos días con todos, con las autoridades de la universidad. Gracias por la invitación y con mis compañeros panelistas. Tomo algunas notas para no olvidarme de nada de qué comentar este tema, que la verdad es que es complejo, tiene muchas aristas, y sí quisiera empezar a contestar esta consulta con lo que mencionó Carlos en su presentación sobre el enfoque del problema. En los 3 estudios que se han hecho acerca de la dorsal, el enfoque ha sido justamente, como lo mencionaba Carlos, cómo salvar o cómo poner en valor la red dorsal, cuando el enfoque o el problema a encontrarle solución es cómo poner en valor a todo el modelo, es decir, a la red dorsal junto a las redes regionales. Y esto considerando un criterio de eficiencia, es decir, cómo invertir eficientemente para lograr un mayor impacto. Eso por un lado. Y por otro, antes de contestar la pregunta sobre la alternativa 1 y alternativa 2, también es importante mencionar un poco el orden de magnitud de las redes. La red dorsal tiene una inversión de alrededor de 330 millones de dólares. Las redes de transporte en las 18 regiones suman alrededor de 700 millones de dólares. Y las redes de acceso en las 18 regiones son alrededor de 860 millones. Es decir, la inversión en redes regionales es como 1.500 millones de dólares, es decir, 5 veces más que la red dorsal. Sin embargo, el foco del análisis o el foco del problema ha sido cómo salvar a la dorsal. Ahora bien, para poder contestar esta consulta sobre la alternativa 1 y alternativa 2, quisiera analizar 3 aspectos. Uno, el de costos. El operar estas redes, la dorsal y las redes de transporte, bajo exigencias contractuales con el Estado, genera sobrecostos si uno las compara con el privado, ya sea por los múltiples indicadores de calidad que se solicitan, de disponibilidad, lo que están muy bien, pero digamos son los marcos contractuales y las altas penalidades. Pero sí es importante señalarlas porque genera un sobrecosto en relación a operar una red privada. Pero por otro lado tenemos también el diseño de red. Vi en una de las láminas de Carlos que hablaba de que la dorsal tiene un nodo cada 40 kilómetros, que viene a ser la división de los 13.000 kilómetros que conocemos todos entre 322 nodos que tiene la dorsal. Las redes de transporte, si hacemos un ratio similar, por lo menos las que opera GILAD, tienen alrededor de 13 kilómetros entre cada nodo. Y si comparamos esto con una red privada, donde distancia entre nodos puede estar
entre 60 y 80 kilómetros, lo que nos damos cuenta es que estas redes tienen mucho más, una mayor densidad de nodos entre sus distintos tramos de fibra. ¿Por qué es relevante estos números? Porque los costos de operación de estas redes están muy influenciados por la cantidad de nodos que se tengan. En cada nodo hay distinta cantidad de equipamiento, de redes de seguridad, de grupos electrógenos, etcétera. Esto es básicamente más puntos de falla, más sistemas que mantener y obviamente los costos se incrementan. Entonces, a la luz de esto, cabe la pena analizar. Si la alternativa 1 es la integración de la dorsal con la de transporte, vamos a ver que la coincidencia de nodos entre la dorsal y la red de transporte es menor, es de un dígito, menos del 10%. Sin embargo, la coincidencia de los nodos de la red de acceso con los nodos de transporte es casi total. Es decir, en cada nodo de la red de transporte hay un nodo de la red de acceso. Entonces, ¿dónde hay mayores sinergias? ¿Dónde hay una mayor eficiencia operativa? En la alternativa 2. Ahora, si analizamos la parte de ingresos, el punto de equilibrio de la dorsal, considerando lo que se le pagaba a Azteca y haciendo un promedio de lo que diferentes postores han hecho en los diferentes procesos de la operación y mantenimiento de la dorsal, según un cálculo que hice hace un tiempo, era tener 100 gigavatios a $23. Es decir, con 100 gigavatios a $23 se podía, digamos, o llegar al punto de equilibrio entre el costo operativo de la dorsal. Sin embargo, ahora estamos en valores muy inferiores, ¿no? Estamos hablando de 70 gigavatios. Carlos habló de una tarifa promedio de $3. Entonces, ¿quién cubre la diferencia entre el real costo y los ingresos que tiene la dorsal? Obviamente tendría que cubrirlo el Estado, ¿no? Y es un monto bastante fuerte. Y unir estas dos, esta red dorsal que es deficitaria, junto con la red de transporte, no necesariamente, digamos, cierra esta brecha. De alguna manera lo que se está haciendo sería transferir el valor de la red de transporte para acortar o disminuir esta brecha de operación de la dorsal, pero en detrimento de la red de acceso. Y con esto termino un poco esta respuesta, que es justamente las distorsiones competitivas que se generarían para la red de acceso con este mega operador dorsal. Porque si se integran estas redes en un mega operador dorsal que tiene las mismas localidades donde tiene presencia la red de acceso, lo que vamos a tener al final es que va a haber muchas localidades donde van a haber dos operadores del Estado, uno el mega operador dorsal y otro la red de acceso, compitiendo por un mismo mercado. Y obviamente esto perjudicaría la sostenibilidad de las redes de acceso. Y podría pasar lo que muchas veces ha pasado con este tipo de proyectos, que una vez que terminan el periodo de subsidio de operación, simplemente se apagan las redes. Y eso es obviamente lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, dando estas tres vistas, costos, déficit de ingreso de la dorsal y distorsión de competitiva, creo que es mucho más eficiente la alternativa 2 de juntar o unir la red de acceso y la red de transporte de las redes regionales. Gracias, Cristian, por la respuesta. Vamos con la misma pregunta, por favor, con el señor Carlos Sotelo. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, ¿no? Y darme la oportunidad de poder compartir un punto de vista, ¿no? Todos sabemos que en realidad todos podemos tener una visión
de una problemática, no necesariamente antagonista, sino, creo yo, complementaria, ¿no? Entonces, en base a la exposición de Carlos Guamán, con los datos que nos ha dado, con la muy buena presentación, esto nos permite analizar la problemática de diferentes aspectos, ¿no? Carlos ha hecho una muy buena presentación, pero veo que la ha enfocado desde el punto de vista económico, de eficiencia y mayormente desde el punto de vista privado, que está bien, ese es un buen enfoque. Pero si nos preguntamos, la red dorsal, ¿cómo es que surge? ¿En base a qué necesidad? ¿Y cuál es su propósito? Nosotros nos podemos remitir a la ley 29904, ¿no? Donde el artículo 1, no lo tengo acá a la mano, pero indica el propósito de la red dorsal, ¿no? La red dorsal tiene una finalidad. La finalidad es desarrollar la conectividad para lograr la integración del país, tener igualdad de oportunidades, ¿no? Es un buen propósito. Realmente la ley 2904, si uno la lee, es un trabajo, pues, que yo diría muy, muy bueno. Y luego, si nos ponemos a pensar en el Estado, ¿cuál es el propósito del Estado? ¿No? La Constitución lo dice. El propósito lo podemos resumir entre garantizar los derechos de los ciudadanos, todos los derechos, garantizar la democracia, promover el desarrollo del país en forma integral, ¿no? No como está ocurriendo hoy en día, ¿no? No es una crítica, es una visión de lo que ocurre, donde hay una gran desigualdad entre la situación en Lima y la situación en provincias, y más aún, más crítica, en los lugares más alejados. Incluso ni siquiera es la distancia lo que podríamos decir, sino las dificultades geográficas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el problema de acceso a las telecomunicaciones en algunos lugares del país, no necesariamente este problema está porque se encuentran en la frontera las localidades o las personas, sino aun cuando están a zonas próximas, quizá urbanas, la dificultad geográfica impide que se pueda llegar a los servicios, ¿no? Entonces, en este escenario, el Estado dice, bueno, tenemos que solucionar un problema, nuestra función es llevar desarrollo, igualdad, y vamos a invertir. Y el Estado lo que hace, del recurso de todos los peruanos, dice, formulamos un proyecto, este proyecto va a servir para generar bienestar. Entonces, un proyecto de índole social, de inversión pública, tiene un propósito. El Estado no tiene por propósito rentabilizar monetariamente, pero sí tiene por propósito rentabilizar socialmente, ¿no? Y quiero aclarar esto, yo sé que muchos lo conocen, pero a veces se nos pasa, el tema de que cuando vemos un proyecto, pensamos solamente en la rentabilidad privada y nos olvidamos de la rentabilidad social. Lo que viene ocurriendo ahorita con nuestros proyectos de telecomunicaciones en el país es que no se tiene ninguna de las dos rentabilidades, la verdad. No se tiene la rentabilidad social, ¿por qué? Porque el Estado invirtió en total como 2.100 millones de dólares y debería tener beneficios sociales mayores de esos 2.100 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Debido a que no se están utilizando eficientemente los servicios, los beneficios sociales son mínimos, prácticamente inexistentes. Y si nos preguntamos por qué, muchas veces hay, disculpen la claridad, es porque hay problemas regulatorios y normativos, ¿no? ¿Y por qué no se logra la conectividad deseada? En principio por tarifas altas, ¿no? Ya han bajado las tarifas, pero también todavía subsisten. Por ejemplo, si hablamos de las tarifas de transporte regionales, todavía siguen siendo bien elevadas. Hay distancias entre la red dorsal, no red dorsal,
y un nodo de transporte distrital que pueden estar en el orden de 5 kilómetros. Sin embargo, la tarifa tope que se pone para esa situación es todavía $23 más IGB. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se puede explicar, alguien lo puede explicar, pero es un hecho. Entonces, existen muchas restricciones, en mi opinión, todavía, o subsisten restricciones que impiden que los proyectos financiados por el Estado puedan ser eficientes y puedan lograr los beneficios sociales. Entonces, como no se logra ese propósito, algunos dicen, bueno, no debieron construirse o fue un error, pero no necesariamente es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coincido con Cristian en que tenemos que ser eficientes, ¿no? Y eficientes en dirección a un propósito. Existe la actividad privada y la actividad del Estado, no son antagonistas, son complementarias, ¿no? En esa línea, si nos fijamos en que la inversión del Estado ha tenido un propósito de beneficios sociales, tenemos que conservar, yo creo, ese propósito, pero en forma eficiente. Entonces, si ya se hizo la inversión, ya hay una infraestructura, debemos ver la manera como la vamos a utilizar de la mejor manera, ¿no? Yo considero que el unir la red dorsal con la red de transportes regionales va a generar mayores beneficios al país, va a generar una mayor competencia, porque tenemos muchos actores, pequeños operadores y medianos que pueden utilizar esta facilidad de transporte, los precios van a reducir, pero más aún los beneficios a las entidades del Estado van a ser mayores. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en la situación actual, lo que tenemos es que el Estado paga demasiado por la conectividad y muchas veces el ancho de banda que recibe es muy pequeño. En esa situación, la educación no se puede desarrollar eficientemente, la salud no mejora y otras actividades del Estado y del país importantes no pueden mejorar porque tenemos un sistema ineficiente. Entonces, si unimos la red dorsal con la red de transporte regional, se va a lograr una mejora, en mi punto de vista. Si se une la red dorsal, si más bien las redes de transporte regionales se unen a los operadores regionales, también se va a lograr una eficiencia, ¿sí? Pero tendríamos que evaluar cuál permite una mayor eficiencia en términos de números y en términos de beneficios sociales. Es lo que podría comentar en esta primera parte. Gracias, Carlos Sotelo, por su intervención. Tocaría ahora la visión o algo adicional que quiera acotar el señor Carlos Guamán. Bien, gracias. Bueno, creemos que cuando Carlos Sotelo menciona que la red dorsal hoy no ofrece ni la rentabilidad privada ni la rentabilidad social, o el retorno, ¿no? Da en el clavo. Y en el informe extenso de más de 100 páginas que publicó Suitel en el año 2017, de manera premonitoria planteó una idea en ese sentido. Y lo que explícitamente dicen es que la naturaleza de la asociación público-privada pareciera ser la principal razón para que eso ocurra, es decir, no logra ni el objetivo público de retorno social, generación de masificación del acceso y el uso del Internet, pero tampoco genera el objetivo privado, que es que esto sea económicamente sostenible. Y como ante esa evidencia que ya por aquel entonces se manifestaba, lo que usted plantea es que qué ocurre si es que mejor nos olvidamos del modelo de APP y sinceramos este modelo, ¿no? Entonces, de modo que esa es una fuente de inspiración que nosotros tenemos para el planteamiento de la escisión. Nosotros hace un tiempo ya venimos planteando esa posibilidad, por supuesto, no como un argumento contundente, pero por lo menos para la exploración, el análisis, la evaluación objetiva. Todos le tenemos un cariño a la red dorsal, ¿no es cierto? Porque es un proyecto largamente abrazado por todos
el desafío de conectividad en el país ha estado presente históricamente y siempre ha existido la ilusión de que la red dorsal va a cumplir la función de resolverlo. Sin embargo, a los años pasan, las tecnologías van evolucionando y tenemos un escenario de mercado donde para una cantidad de ciudades importantes, donde existe un volumen de demanda que lo justifique, ha surgido un crecimiento de la oferta que está bastante reconocido y todos tenemos las estadísticas que publica el MTC. Entonces, asignar recursos para zonas donde no es necesario contar con estos recursos es una situación bastante discutible. ¿Por qué no pensar en, más bien, de cara al objetivo social, ¿no?, concentrar esos escasos recursos del Estado en financiar las condiciones para sostenibilidad en zonas donde no existe de una demanda suficiente y lo que suele corresponder de manera muy natural a las zonas no competidas, ¿no? Y así reiteramos nuestra invitación a que el debate no consista en cómo salvamos a la red dorsal, sino cómo maximizamos o cómo optimizamos el impacto que el modelo dorsal en su conjunto puede entregar al país. Si esa optimización viene de la mano con deshacerse de ciertos tramos porque no existe manera de que esa optimización ocurra, entonces el Estado debiera contemplar esa posibilidad. Y de esa forma nos rescatamos el objetivo inicial, que como bien menciona Carlos, data de la ley 29904, pero si nos retrotraemos, esta ley a su vez procede del Plan Nacional de Banda Ancha del 2011 y como decía hace un rato de la Agenda Digital del 2005, ¿no?, donde planteaba esa posibilidad de una red de carácter nacional en un entorno donde no existía absolutamente nada de eso y redes de transporte nacional no cubrían ni siquiera toda la costa del país, ¿no? Hoy estamos en un escenario distinto, por lo tanto, rescatar el objetivo primigenio de la existencia de la red dorsal o del modelo dorsal debiera adecuarse a estos nuevos tiempos. Gracias, Carlos. A ver, a modo de resumen de esta primera intervención de nuestros panelistas, Cristian nos habló inicialmente de pensar siempre en una inversión eficiente, de 3 aspectos de análisis para este modelo. El primer punto, pensar en costos, pensar en el diseño de la red, pensar en los déficits de ingresos actuales que tiene el modelo que está implementado, y nos habló de que desde su visión la alternativa 2 es la que nos genera mayores sinergias. Por el lado del señor Carlos Sotelo, nos habla de pensar, hace una pausa, ya de pensar en el punto de vista público, de los proyectos de índole social que tienen que apuntar a generar un bienestar público, un bienestar social. Nos habla también de un principio de eficiencia que tiene que estar, puede amparar tanto el interés privado como público, y también opta por la alternativa de la unificación de la red dorsal con la red de transporte, las regionales. Finalmente, el señor Carlos Guamán nos habla de la coincidencia de efectivamente pensar en el objetivo público, al igual que el señor Sotelo, pero también nos habla de cómo optimizar los recursos del Estado para que más bien haya un fondo de ese dinero de subsidio para las zonas que son más complicadas de hacer estos despliegues, ¿no? Eso es con que cierra esta primera pregunta. Gracias por las intervenciones. Vamos ahora a pasar entonces a la segunda pregunta, ¿ok? ¿Qué estrategias y propuestas recomendarían para fortalecer el modelo de la red dorsal en su totalidad, incluyendo tanto los proyectos regionales como la infraestructura dorsal, y de manera que se garantice, y poniendo hincapié en eso, de manera que se garantice la sostenibilidad y ampliación de la red? ¿Okay? Quisiera iniciar ahora con el señor, por favor, Carlos Sotelo, para esta segunda pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Las estrategias tienen que ser un conjunto de medidas que aborden el problema de manera integral, ¿no? Si nosotros observamos nuevamente, yendo al problema de la red dorsal, ¿por qué no ha funcionado la red dorsal? Es porque en realidad ha tenido barreras, limitaciones de tipo normativa y de tipo, vamos a decir, política,
Por ejemplo, el precio que se colocó a la red dorsal de $23 más IGB y la fijación por un periodo de 5 años a un precio constante, hizo que la red fuera ineficiente, no fuera competitiva, ¿no? El hecho de que se limitara también la conectividad de la red dorsal hacia otros países, para mí inexplicablemente, le limitó los ingresos, ¿no? Y una serie de medidas que sería largo aquí comentar, pero en mi opinión sí hubieron barreras que impidieron que fuera eficiente, ¿no? Entonces, vamos adelante. ¿Cómo hacemos que la red sea eficiente? Conservando siempre el propósito de que la inversión pública es un propósito en generar bienestar, ¿no? Entonces, el precio ya ha sido regulado de alguna manera y se ha bajado de una manera eficiente en ciertos lugares, ¿no? Pero yo me pregunto, la problemática de telecomunicaciones es una problemática donde podemos ver solamente un modelo, una sola forma, o la podemos segmentar. En mi opinión, deberíamos segmentar. Las telecomunicaciones yo lo veo, digamos, en 3 segmentos. Uno es el sector netamente privado, ¿no? Donde el mercado es el que soluciona todos los problemas. Otro es el sector social o de interés público, donde muchas veces el mercado no logra solucionar los problemas, por eso es que el Estado invierte. Y otro segmento es el sector estatal, donde el Estado tiene que cumplir sus funciones y para eso el Estado invierte también. Entonces, si nosotros vemos esos 3 segmentos, el segmento privado, creo yo, a nivel nacional, está dando muy buenos frutos. Hay buena competencia. Soluciona los problemas de las personas, de las instituciones en gran medida y de las empresas privadas también. Pero el problema del Estado no se está solucionando. Necesitamos tener mejor conectividad en las escuelas, en los hospitales, en las comisarías. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la necesidad de conectividad en términos de megabits por segundo, hoy día estamos en niveles de 1 gigabit por segundo. Los colegios están en conectividad en el Estado muchas veces en 5 megabits, 10 megabits, y deberían subir. Entonces, si para lograr ese propósito tenemos que hacer algo, debemos reducir los costos de las redes de transporte, en este caso de las redes de transporte tanto dorsal y regional. Y ya se están tomando las medidas y deberíamos seguir en esa línea. Pero alguien podría decir, pero eso va a generar gasto en el Estado. Sí, pero ese gasto en realidad va a ser una inversión, porque se va a recuperar en beneficios sociales, en educación, en salud y en otras externalidades. Entonces, pero ¿cómo hacemos que realmente ocurra en forma eficiente? A través de competencia, a través de generar la competencia. Hoy en día, ¿qué ocurre? Si bien existe una red dorsal con precio cero, tarifa cero para el Estado, muchas veces ese beneficio no se traslada al Estado. ¿Por qué? Porque no hay una normatividad que genere en los concursos públicos unas reglas claras, unas reglas que permitan una mayor competencia. Entonces, si bien existe un ahorro, ese ahorro se está dando solo para el operador, pero no se está trasladando hacia el Estado, ¿no? Entonces, en suma, cuidar siempre el tema de costos, regular bien los costos tanto en la red de transporte dorsal y en la red de transporte regional y generar mecanismos de competencia. Quiere decir que alguna entidad del Estado, que puede ser el OCITEL, la PCM, genere una normatividad que permita tener una competencia amplia, porque en realidad nosotros tenemos muchos operadores a nivel nacional que pueden dar la última milla, pero ¿qué problema tienen? Tienen altos costos en la red de transporte. Gracias. Gracias al señor Carlos Sotelo por su intervención. Ahora vamos con Cristian, por favor. Cristian, con la misma pregunta, como estrategias que garanticen la sostenibilidad y ampliación, ¿no? Gracias, Raúl.
Bueno, una debilidad, una crítica que se le ha hecho mucho a las redes regionales es justamente la que mencionó Carlos, es la velocidad, es la baja velocidad, ¿no? Son redes que se conceptualizaron, no sé, probablemente el 2012 o antes, y que han llevado a cabo su finalización a partir del 2019. Y muchas todavía no han terminado de ser implementadas. Entonces acá saludar a las iniciativas de Pronatel, el viceministerio, que están buscando cambiar esa situación a través de una ampliación de velocidades en las redes regionales para que justamente pueda beneficiarse a los beneficiarios, a las instituciones, a los pobladores con los niveles de velocidades que se manejan hoy día, ¿no? Eso todavía está en camino, pero esperemos que se pueda concretar pronto y eso va a ser o va a ayudar mucho al modelo en general. Lo otro es un problema que mencionó Carlos en su presentación, que son las redes de transporte. Los operadores regionales venimos operando las redes de transporte a nuestro costo por mucho tiempo. En el caso particular de Gilat tenemos 3 redes que estamos operando de forma o a nuestro costo por ya un poquito más de un año. Entonces, en general es algo que se tiene que resolver para todos los operadores regionales, las transferencias de estas redes de transporte y que se puedan concursar también a la brevedad los contratos de operación y mantenimiento de dichas redes. Otro componente también importante para desarrollar el modelo, que todavía no tiene solución, es el pago de los servicios. Los operadores regionales que estamos en operación, una parte importante, digamos, de los servicios que se dan es a través de la provisión de Internet a las instituciones educativas, postas y comisarías. Sin embargo, hay muchos retrasos, incluso en los pagos de parte de los gobiernos regionales. En algún gobierno regional, en nuestro caso, no hemos podido ni siquiera llegar a firmar un contrato. Por otro lado, las estaciones de policía que debería pagar el Ministerio del Interior tampoco han hecho pago por esos servicios. Entonces es importante poder solucionar esa problemática. También ayudaría bastante para el modelo. Otra forma de poner en valor estas redes y darle un beneficio a los pobladores en general mayor es continuar con esta estrategia que está trabajando Pronatel, que son los EPAT o plazas públicas con Wi-Fi gratuito, ¿no? Que funcionan bastante bien, tienen bastante acogida por los pobladores y que usan las redes regionales. También hay proyectos de los CAT o los centros de acceso digital que también tienen bastante uso, que de alguna manera trasladan los beneficios de estas redes regionales a los pobladores en general. Y por último, buscar la expansión de cobertura a través de estas mismas redes regionales, ¿no? Se ha hecho una inversión muy grande, se habla de alrededor de $1.500 millones para las 18 redes regionales, y parte de esa inversión es como la de la construcción de un edificio que tiene unos cimientos para tener 20 pisos, pero solo se han construido 5. Es decir, hay una gran inversión a la cual se puede apalancar para seguir ampliando cobertura a localidades aledañas a través de diferentes tecnologías. Y para esto podría ser, digamos, no solamente una iniciativa de Pronatel con proyectos, sino también usar mecanismos como los de obra por impuestos, que están tan de moda, que lamentablemente en telecomunicaciones no se han usado o se han usado muy poco, para poder generar un trabajo conjunto entre el privado y el público, en este caso incluso la participación de los gobiernos regionales, para que a partir de las redes que ya se invirtieron se pueda seguir dando servicios de nuevo a localidades cercanas.
Correcto. Gracias, Cristian, por la intervención. Cerramos esta segunda pregunta con el señor Carlos Guamán, por favor. Sí. Bien. Bueno, 3 puntos. Uno, el operador dorsal temporal que sea una empresa especializada debe ser elegida mañana y en los términos que el propio mercado vaya a definir, ¿no? Alguna idea tenemos sobre cuáles son los perfiles que Pronatel tiene en mente, pero en general se trata de compañías que tengan experiencia precisamente en la operación o mantenimiento de redes de envergadura, con énfasis en el ámbito rural. Existen varias compañías que pueden cumplir ese perfil y habrá que escuchar al mercado de manera tal que esa selección del operador dorsal temporal sea lo más pronto posible para que con certeza cualquier costo que eso irrogue va a ser menor que cada día adicional que Pronatel sigue manteniendo esta operación temporal. Segundo, algo vinculado con lo que Cristian ha mencionado, ¿no? Todos sabemos que la inversión privada requiere una condición para ser sostenible en el tiempo, que es la estabilidad. Este hallazgo que hemos nosotros encontrado de que del tiempo total de que ha acontecido desde el contrato de cada red de transporte regional a hoy, más o menos la mitad corresponde a tiempos que no han sido reconocidos por el otro lado de la mesa, es decir, por la autoridad. Eso es algo que, por supuesto, alimenta la matriz de riesgos y dificulta la posibilidad de que operadores serios en el tiempo vayan a considerar firmemente participar en las iniciativas que el Estado promueva. De manera que estabilidad, claridad, transparencia y predictibilidad son aspectos que en las redes de transporte regional deben ser corregidos actualmente. Y finalmente, sobre la red dorsal, o sea, como tercer punto, me quedo con una frase que está contenida en el informe del Banco Mundial de allá por fines del año 2018, donde dice: la presencia de un operador subsidiado podría provocar una distorsión en las condiciones de mercado, de modo tal que un escenario de desinversión parcial que mantenga los tramos de la red dorsal y las redes regionales exclusivamente en aquellas zonas donde no existe inversión privada, representa una oportunidad para el Estado de focalizar sus recursos, en la ampliación de la cobertura de servicios de comunicaciones en aquellas zonas no atendidas. Creo que esta frase huelga cualquier comentario adicional y que da una pista sobre hacia dónde podemos como país ir. Gracias, Carlos. A modo de resumen, voy a rescatar algunas ideas claves de esta pregunta referente a cómo hacer que el modelo sea sostenible y también apunte a la ampliación de la red, ¿no? Primero, el señor Sotelo nos habló de la estrategia de segmentar, una visión de segmentar la red, ¿no? De las partes público y privada y que cada una de estas partes cumplan con su función de manera óptima. Nos habla también de promover los mecanismos de competencia, ¿no? De ahí pasamos a los aportes de Cristian Che, que nos habla de, pone en palestra el tema de la baja velocidad, los productos de baja velocidad, y que ya, digamos, Pronatel está teniendo iniciativas para levantar esto. Nos habla de los problemas de la red de transporte, nos habló también del pago de los servicios que los operadores regionales enfrentan, nos resalta el modelo de la EPAT como una plaza pública para el acceso a wifi gratuito. Finalmente, la intervención de Carlos Guamán resalta la parte de la prontitud de la elección del operador que va a estar a cargo de la red dorsal y el tema de la estabilidad como uno de los puntos claves, ¿no? Yo quisiera agregar de repente ahí a lo que nuestros amables panelistas han aportado con el tema de repente de los puntos de intercambio de tráfico, ¿no? Los puntos de intercambio locales de tráfico. Si uno se pone a analizar, digamos, los países que tienen gran cantidad de tráfico y eso llama a proveedores de contenido para que generen, digamos, modelos de negocio, generen cultura de desarrollo de aplicaciones, contenidos en particulares, eso, por ejemplo, también debería promoverse dentro de una red dorsal, ¿no? No se ha visto la red dorsal que los puntos, los NAPs que estaban diseñados llegan a un buen puerto, no se concluyeron, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Eso llamaría mucho y generaría el tráfico interno que permite el desarrollo también del país. Bueno, finalmente ya pasamos a la parte de la pregunta más abierta, la pregunta más libre. A ver, voy a abrir un minuto.
es referente a una pregunta ya abierta, ya para cerrar, digamos, este panel bastante interesante, que es, ¿qué reflexión final, consideración adicional nos podría compartir para, digamos, promover, ¿no es cierto?, este modelo de eficiencia tanto en la red regional como en la red dorsal? Digamos, el aporte final, la reflexión final, podríamos decir. Quisiera arrancar en esta oportunidad con el señor Carlos Guamán. Adelante. Bien, gracias. Bueno, desde la presentación hemos mencionado que nuestra invocación para que el enfoque sea lo más integral, lo más holístico, ¿no? Y el modelo dorsal forma parte de la visión sobre cómo atender el desafío de la brecha de conectividad digital en el país. En los últimos años hemos visto iniciativas de otro orden que apuntan en la misma dirección, es decir, la creación de una serie de incentivos, ya no para una asociación público-privada, sino para la inversión privada como tal, ¿no? Como por ejemplo el mecanismo de canon por cobertura. Entonces, debemos ver cómo pueden conversar este tipo de iniciativas, ¿no? Por un lado, la creación de incentivos y por otro lado, el modelo dorsal en su conjunto. Y todo esto que responde al componente de infraestructura, ser complementado con la masificación de los servicios, y ahí entra en el terreno el ámbito de la asequibilidad, es decir, cómo lograr que los hogares y las personas puedan mejorar su asequibilidad, tanto del servicio como de los dispositivos necesarios para que el servicio pueda estar disponible. Y lo tercero es el componente de la alfabetización digital. Cuando uno revisa las estadísticas de infraestructura, servicios y alfabetización, vemos que algunos avances existen, aunque en ciertas zonas del país, como en particular en infraestructura, en un nivel de avance algo mayor respecto a servicios, y donde estamos más bien algo atrás, visiblemente atrás, es en alfabetización. Finalmente, si hablamos de sostenibilidad, por supuesto que encierra algunos ingredientes que hemos mencionado aquí de predictibilidad, estabilidad en los compromisos que asume el Estado con los operadores, con las empresas privadas, con el sector privado, también el cumplimiento de los plazos, etcétera. Pero eso es por el lado de lo que los economistas denominamos la oferta. La sostenibilidad vista integralmente debe considerar también los componentes de la demanda. Y la demanda tiene que ver con la asequibilidad por un lado, y lo otro es la alfabetización, la adopción de los servicios. Es decir, se trata de generar un círculo virtuoso. Y eso es un esfuerzo integrado donde entra más de una autoridad. El MTC, por un lado, por supuesto, tiene en Pronatel los esfuerzos de los CAT, los EPAT, como mencionaba Cristian, pero por otro lado hay un ente rector en alfabetización digital que habría que plantearnos la interrogante o en una próxima oportunidad convocarlos para conocer qué es lo que está ocurriendo a nivel de acciones, iniciativas, proyectos, en un ámbito tan complejo, ¿no?, como es la alfabetización digital, sobre todo en poblaciones vulnerables. De modo que esa invitación es lo que yo haría, esa invocación de que la mirada integrada, primero, es del modelo dorsal en su conjunto, y segundo, cómo empatar este modelo dorsal con los otros ingredientes que permiten el desarrollo de la conectividad digital y en particular el aprovechamiento del ciudadano, ¿no? Porque siempre decimos que la transformación digital está centrada en las personas, de modo que hacia ahí debemos ir. Gracias, Carlos. Un aviso, tenemos, digamos, tanto las personas que están acá acompañándonos como los que están en línea, en la parte superior derecha, un QR para que puedan formular sus preguntas, ¿ok? En breve vamos a empezar ya a recopilar las preguntas y nuestros panelistas van a pasar a responderlas. Ok, vamos con el señor ahora, Carlos Sotelo. Reflexión final, por favor, señor Sotelo. Sí. Con relación a la red dorsal y en realidad a las telecomunicaciones, tenemos que ver cuál es el propósito, a qué apuntamos, ¿no? Creo que todas las medidas del Estado apuntan a lograr no solamente el bienestar general, sino al desarrollo del país. Entonces, no va a haber desarrollo, y todos los tenemos claros, si no tenemos una excelente conectividad. Los países más avanzados están en conectividades del orden de 1 gigabit y más arriba. Y si nosotros no logramos o no tenemos políticas para llegar a esos niveles, vamos a estar como en la situación actual de un país
en vías de desarrollo toda la vida, ¿no? Entonces, si tenemos en mente que tenemos que mejorar la conectividad con la participación privada y con la participación estatal, debemos llegar a un modelo que permita la convergencia de ambas participaciones de cara a tener una mayor conectividad. ¿Cómo vamos a tener una mayor conectividad? Ya lo comentó aquí Carlos Guamán, necesitamos servicios, aplicaciones, que en el tiempo que estuve en el Estado, estuve a cargo del Viceministerio de Comunicaciones, reuní a los profesionales y les decía, bueno, nosotros tenemos que incrementar la conectividad del Estado. Actualmente, en esa época había conectividades de 5 megabits, 10 megabits. Los hospitales estaban en conectividades de 50 megabits por segundo. Y yo le decía, pero tenemos que ampliar esta conectividad. Y una de las formas es que la red dorsal tenga un ancho de banda orientado al Estado mayor. Puede ser un 20%, un 30%, un 50%. Pero la objeción que tenían los profesionales es, pero ingeniero, si en la actualidad la conectividad que usan las entidades del Estado es muy pequeña, ¿para qué le vamos a dar conectividad? ¿No? Y yo le decía, pero si es pequeña, nunca van a desarrollarse los servicios y nunca vamos a necesitar mayor conectividad, es un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es aumentar la conectividad, por ejemplo, colegios, 100 megabits por segundo, hospitales, 500 megabits por segundo, y así las entidades del Estado ponerles un estándar de conectividad hoy en día que puede parecer elevado, pero ese estándar de conectividad nos va a impulsar a desarrollar mayores servicios, y entonces entramos en un círculo virtuoso, o sea, tenemos que generar la necesidad, tenemos que generar la demanda. Pero hay un tema, la demanda no está sola, no es independiente del precio. O sea, la demanda está, digamos, es la suma de la necesidad más el precio. Podemos, digamos, motivar al Estado, sensibilizar para que haya una necesidad grande de desarrollo de servicios y aplicaciones. Pero y el otro lado, el precio, si el precio sigue siendo elevado, si sigue siendo ineficiente, esa demanda no se va a desarrollar. Entonces, insisto solamente en 2 puntos. Uno, una mayor competencia, reducir barreras, promover una mayor participación de los actores privados, grandes, medianos y pequeños, ¿no? Y el segundo punto es generar servicios y de una vez subir los estándares de conectividad para todas las entidades del Estado, y eso a su vez va a tener una repercusión en el desarrollo de la conectividad privada. Gracias. Gracias, Carlos. Entonces, ahora, por favor, la reflexión final del señor Cristian Che. Gracias, Raúl. Bueno, yo quisiera cerrar mi participación, bueno, retomando sobre esta importante decisión que se debería tomar acerca del futuro de la integración, ¿no? De la alternativa 1 y la alternativa 2, más allá que actualmente la posición desde las instancias que toman la decisión del ministerio o viceministerio es que la dorsal se una con la red de transporte. Bien lo dijo el ingeniero Carlos Sotelo, al final lo que debería hacerse es analizar ambas alternativas y ver dónde hay mayor sinergia. Ojalá que esta nueva consultora o consultoría que va a hacer revisión del modelo vea justamente que el foco del problema es cómo poner en valor el modelo en su conjunto que incluye a la dorsal y a las redes regionales. También yo mencionaba en mi primera participación que la red dorsal es muy deficitaria, ¿no? Los ingresos que genera ahora tendrían que multiplicarse, no sé, la capacidad a los ingresos por mega que se reciben ahora tendrían que multiplicarse por más de 15 veces para llegar al punto de equilibrio de la operación. Y la capacidad de la dorsal, bueno, ahorita ya se está llegando
casi al límite. Entonces, para poder hacer que la red dorsal, digamos, los ingresos que perciba puedan cubrir los costos, al final no hay manera, porque de nuevo, es una red que por diseño es más costosa de operar para un privado. No puede competir con un privado. Y finalmente, también se mencionaba, lo mencionaba el ingeniero Carlos Sotelo, hay que ver no solamente la rentabilidad privada o económica, sino la social, pero al final el tema de eficiencia debe primar, ¿no? Y también otro punto que no mencioné acerca de las sinergias que se podrían lograr con esta alternativa 2 es que dado que existe una superposición de nodos de acceso con nodos de transporte, si es que se integran ambas redes, esos nodos, esos distintos nodos también deberían colapsarse en uno solo, lo cual reduciría en mucho el costo operativo, porque de nuevo, estas redes de dorsal y las redes de transporte son justamente, al final, redes de nodos, ¿no? El gran componente, uno de los grandes componentes de costo operativo de estas redes son justamente el tema de nodos. Y finalmente, solo señalar un punto también en aras de eficiencia en relación al próximo concurso que hay para operar la red dorsal, que uno de las exigencias que se ha venido hablando es que se traslade al operador de la dorsal las futuras ampliaciones de red o cambios tecnológicos durante el periodo que opere la red. Y bueno, también es una solución, pero es una de las soluciones que genera también más sobrecostos, porque trasladar el riesgo, un riesgo indeterminado a un privado, simplemente va a terminar en que los privados tengan que pedir más dinero para poder operar la red, ¿no? Entonces, como decía Carlos Guamán, ¿no? No hay lonche gratis. Está bien la tarifa 0 o la tarifa 1, las exigencias que se quieran poner de disponibilidad, de SLA, pero finalmente alguien va a tener que pagar por eso. De nuevo, el alto déficit que tiene esta red, que significa que los ingresos que percibe nunca van a poder compensar con los costos, es evidente, y si se exigen o se dan más exigencias como esta que mencionaba de trasladar al privado que tenga que cambiar los equipos si llegan a end of life o end of support o se quiere ampliar capacidades, solamente van a encarecer las propuestas y de nuevo nos vamos a estar desviando de lo que debería ser el foco, ¿no? Buscar la máxima eficiencia posible para los escasos o limitados recursos del Estado se puedan enfocar más donde se necesita, que es justamente el cierre de brechas donde no hay o la conexión es no suficiente. Gracias. Gracias, Cristian, por la intervención. Yo solamente sumar a ello el tema de que poner en atención el momento que está viviendo Perú, ¿no? El cierre del año pasado y principios de este año, la región, por ejemplo, al sur de Lima, Lurín, se está convirtiendo en un NOC tecnológico, ¿no? 3 empresas han hecho centros de datos grandes ahí, ¿no? Entonces hay una oportunidad para generación de contenidos, impulso de servicios en cloud que se complementaría con una red dorsal interna, ¿no es cierto? Y también otro tema también próximo es la próxima ordenamiento, licitación de las redes de quinta generación, ¿no? Que van a impulsar nuevamente el ecosistema de telecom de Perú, ¿no? Entonces es importante, es urgente, digamos, tener bien claro este modelo eficiente de las redes regionales y las redes dorsales. Ahora pasamos a las preguntas. Acá han llegado algunas preguntas. Más bien, nuevamente agradecer a nuestros panelistas, al señor Cristian Che, al señor Carlos Guamán y al señor Carlos Sotelo por este tiempo y por haber compartido las ideas en torno a esta problemática tan importante para el sector telecomunicaciones. Muchas gracias.